Lucas capítulo 1. Una de las cosas que hemos visto en Lucas son historias de personas y vimos a Ana. Ana, por ejemplo, la mencioné en la introducción de Lucas. Es una mujer que Lucas habla acerca de ella. Y Ana es una mujer que vemos en el Nuevo Testamento, que es profetisa. Tiene Ana 91 años, es una señora que es viuda y dice la Biblia que está en el templo día y noche sirviendo a los demás. Pero no solamente eso, sino hablándoles a las personas de Jesús, del niño que venía. Y tú puedes estar aquí hoy y pues tener ya pues edad, ¿no? Y muchos años y dices, Talí, es que yo qué hago ya con tu pelo blanco. Y una de las cosas que puedes hacer es hablar a las personas de Jesús y servir en la iglesia, o sea, como ella lo hacía. Ella anhelaba hablar de Jesús acerca de los demás, acerca del Mesías. Entonces, cada persona que venía al templo y estaba buscando la redención, ella les hablaba de estas cosas. Y tienes, o sea, ser una mujer o un hombre de edad tiene sus ventajas y tienes tus canas y todo. Y una de las cosas que pueden pasar es que como que das ternura a las personas. Entonces te ven y entonces vas y dices hola y puede ser muy tierna y muy linda o muy, muy lindo. Y la gente te respeta y te escucha simplemente por el honor de todos tus años y toda tu experiencia. Y una de las cosas que van a pasar es que tú les puedes hablar de lo que tú quieras. O sea, ¿qué te van a decir? Pues estás ya grande. O sea, y entonces puedes aprovechar eso para hablarle a los demás de Jesús, de tu Señor y de tu Salvador. En la Biblia también, y tenemos un chorro de mujeres. Tienes a Ana, tienes a Berenice, por ejemplo. Berenice es la hermana de Agripa, y Pablo presenta su defensa en el libro de Hechos ante Berenice y Agripa en Cesarea. Y una de las cosas que ellos dicen es, por poco me persuades en ser cristiano. Ahora, tiene un problema eso, que por poco me persuades no es suficiente, necesitas una completa convicción y persuasión del evangelio. Pero entonces tienes a Ana, tienes a Berenice, en la Biblia tienes a una mujer que se llama Cloe. En 1 Corintios capítulo 1, Pablo dice que Cloe, que es cristiana, sabe de las divisiones que hay en la iglesia. Y fíjate, desde muy temprana edad en la iglesia había situaciones y había problemas y había divisiones. Y después, 1 Timoteo 4 habla de una mujer que se llama Claudia, que era de Roma. En la Biblia tienes una mujer que se llama Damaris. Era una mujer de Atenas que creyó en el evangelio y se juntó con Pablo. Tienes una mujer en la Biblia que se llama Dorcas, o también le dicen Tabita. Es una mujer igual ya grande, que es discípula de Jesús, y una de las cosas que dice el libro de Hechos que hacía esta mujer es que abundaba en buenas obras y muere. Y entonces sus amigas, ¿no? Te imaginas, el grupo de mujeres de esa iglesia mandan llamar a Pedro y dicen, Pedro, ven rápido, murió esta mujer, Dorcas, y la amamos mucho. Y cuando llega Pedro, estas mujeres le enseñan la ropa que esta mujer les había hecho a ellas. Fíjate, detalle, lo que esta mujer hacía era buscar la necesidad en las personas de la iglesia y en vez de decir, oigan, tienen que cubrir esa necesidad, ella misma las cubría. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro hace lo que vio hacer a Jesús. Y Jesús, una de las cosas que hizo con una mujer, una jovencita, Talita, y le dice, Talita Kumi, niña, yo te digo, levántate, es que la resucita de los muertos. Y ahí está Pedro y dice, pues, ¿qué hago con esta mujer? O sea, me mandan llamar, la aman mucho, pues voy a tratar de resucitarla. O sea, ahora Pedro no sabía si iba a funcionar o no. Pero entonces Pedro le dice a esta mujer, Tabita, levántate. Y la mujer abre sus ojos y resucita de los muertos. Tienes otra mujer que se llama Drusila. Drusila es esposa de Félix, es judía y llama a Pablo para oír de Jesús. Tienes otra mujer que se llama Elizabeth, ya la vimos, es mamá de Juan el Bautista, esposa de Zacarías, igual de la tribu de los levitas, del sacerdocio. Tienes otra mujer que se llama Unice, que es mamá de Timoteo, que educa a Timoteo en el temor de Dios, y su abuelita, Loída. Después tienes otra mujer que se llama Juana y otra que se llama Susana. Esos los vamos a ver en Lucas capítulo 8, que dice que servían a Jesús con sus bienes. O sea,
lo que necesitaba Jesús, ellas estaban ahí para suplirlo. Vemos muchísimas mujeres en el Nuevo Testamento. Tienes otra mujer que se llama Lidia, que es empresaria. Dice la Biblia que es vendedora de púrpura, que no es de Filipos, sino es de otra región, pero ella se dedicaba a vender púrpura, que se usaba para teñir ropa o prendas. Esta mujer era de Tiatira, conoce a Pablo afuera de la ciudad de Filipos junto al río, se convierte y abre su casa para el evangelio. Tienes a María y a Marta, hermanas de Lázaro, mejor amigo de Jesús. Tienes a María Magdalena. Ahora, ten cuidado con lo que dice National Geographic de María Magdalena. No es novia de Jesús, no se enamoró de él. Lo único que dice la Biblia de María Magdalena, que fue una mujer sumamente necesitada, que Jesús, cuando tiene un encuentro con ella, echa de ella muchos demonios y simplemente empieza a seguir a Jesús. Tienes a Febe. Febe es una diaconisa de la iglesia de Cencrea. Tienes a Priscila, esposa de Aquila, que trabajan juntos con Pablo haciendo tiendas, y después ellos, Priscila y Aquila, discipulan y le enseñan mejor el camino a Apolos. Tienes después a Salomé, que es mamá de Jacobo y de Juan, los apóstoles, ¿eh? Ahora es una mamá un poquito imprudente. ¿Conoces a alguien así? Y una de las cosas que ella hace es que va con Jesús y pone uno de sus hijos a un lado y al otro. Y dice: Jesús, te quiero pedir algo. Y Jesús dice: dime, ¿qué me quieres pedir? Dice: que mi hijo se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino. O sea, cuando vengas en tu reino, Señor, y pongas todo y nombres gente en tu gabinete, sea así, secretario de gobernación. O sea, y así y tienes que tener cuidado con... Y yo digo, a ver, estos son unos, ya están grandes. O sea, si eso ellos desean, deja que se lo pidan eso a Jesús. Yo me acuerdo un día una mamá llegó así con sus 2 hijas, igualito así, y tal, y te presento a mis hijas, y mira, ella canta, y bien bonito, canta, así yo, o sea, y ella da discipulados y enseñó a los niños y todo. Y yo, mira, si ellos quieren servir, que se acerquen a ellos, o sea, no necesitan tu imprudencia. Y dices: gracias por decirme tal, y hoy te iba a pedir algo. Y tienes a Zafira. Zafira es esposa de Ananías, y eso lo ves muy temprano en el libro de Hechos, y ellos ven a Bernabé, que significa hijo de consolación, y Bernabé era un hombre que, o sea, simplemente vende todo y pone todo a los pies de la iglesia, y es una gran bendición para la iglesia. Y Aquila y Priscila como que ven eso y dicen: nosotros queremos eso. ¿Y qué hacen? Ponen una cantidad de dinero a los pies de los apóstoles, pero dicen que es todo, pero no es todo. Y mueren. Y yo creo que Aquila y Priscila están con el Señor, y un día los vamos a ver, porque a veces lees esa historia y dices: no inventes. O sea, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Diciendo a la iglesia desde muy temprano: no debe haber hipocresía. O sea, tu dar tiene que ser entre tú y Dios, no tienes que pararte el cuello, no así. Y entonces tienes a estos Zafira y ahora tienes a María. Ya te dije todas las mujeres del Nuevo Testamento, pero yo creo que la que mayor prominencia tiene que ser María. Ahora, ¿qué pasa en las iglesias cristianas? Que no nos gusta hablar de María, nos incomoda. ¿Por qué? Porque vivimos en un país, en un contexto muy católico y muy guadalupano, y tienes el 12 de diciembre, y tienes en cada fábrica María, y dices: oye, pero esa fábrica, por ejemplo, yo estoy en la industria textil, y llego a fábricas de judíos y está María. Y yo digo, o sea, ¿cómo? Pues el sindicato. Entonces el sindicato hace que tengas que tener a María, porque si no te metes en problemas. Entonces así es, simplemente es un tema de nuestras tradiciones, y de pronto entonces como que en la iglesia cristiana pues no hay que hablar mucho de ella. Y no, la Biblia sí habla mucho de ella y la pone como una mujer de fe. Y es un ejemplo para nosotros. Y ahorita vamos a ver un poco de esto. La pone como un ejemplo de humildad y la pone como un ejemplo de amor a Dios. Y vamos a hablar un poco de esta mujer, de María. Pero te quise decir un poco de todas las mujeres del Nuevo Testamento. Y tienes todas las mujeres del Antiguo Testamento. Y tienes a Ruth, y tienes a Esther, y así. Y entonces está saturada la Biblia de las mujeres,
que sirven a Dios. Entonces, vamos por favor a versículo 39. Lucas 1:39. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judea, de donde está María de Galilea. Las montañas de Judea son 180 kilómetros y de subida. Es ascensión. Y una de las cosas, o sea, María acaba de escuchar al ángel Gabriel decir que va a tener un hijo y ese hijo va a ser concebido del Espíritu Santo. O sea, no va a conocer varón, no va a ser con José, ya está desposada con él, ya está comprometida, pero todavía no viven juntos, todavía no tienen relaciones y viene ese anuncio de parte del arcángel Gabriel. Y una de las cosas que le dice el arcángel Gabriel a María es que su parienta Elizabeth, entonces dicen que son parientes y entonces sacan la conclusión que Juan el Bautista y Jesús son primos. Ahí está. Y entonces, aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril. Y una de las cosas que está haciendo el Dios en ellos es poniendo una serie de acontecimientos llenos de gracia para que María se dé cuenta. Entonces, tú vas a tener un hijo, pero también, déjame te digo, que en la serie de acontecimientos que Dios está haciendo, en la cadena de acontecimientos, Elizabeth, tu pariente, que es grande, que no ha podido tener bebés y que es estéril, está embarazada. ¿Y qué es lo primero que hace María? Es ¿cómo le digo esto a José? ¿Cómo le digo esto a mi familia? ¿Cómo le digo esto a los de mi pueblo? O sea, no van a entender esto. ¿Quién puede entender esto? Bueno, quien le está pasando algo parecido. Quien está recibiendo también la gracia de Dios y está recibiendo un milagro. Y entonces lo primero que hace María es decir, ok, voy a ir con Elizabeth porque podemos juntas platicar de estas cosas y ella me va a entender y yo le voy a entender a ella cómo Dios está haciendo ciertos acontecimientos de gracia en nuestra vida. Y tú, una de las cosas que tienes que aprender a ver en tu vida es echar un paso para atrás y ver los acontecimientos llenos de gracia que Dios ha hecho en tu vida y poderlos así ubicar en cada punto en tu vida hasta el día de hoy. Y si Dios ha hecho todos esos acontecimientos llenos de gracia, quiere decir que lo seguirá haciendo en tu vida. Y entonces no dudar. Y una de las cosas que hace María es cree. Y le dice, he aquí la sierva del Señor. O sea, abraza la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios no solamente es vas a tener un hijo, sino implica muchísimas cosas. No sabes, María, cómo va a reaccionar José. No sabes cómo va a reaccionar tu familia, no sabes qué van a hablar de ti los demás, o sea, no sabes qué implica tener al Hijo de Dios en tu vientre. Y con eso va a traer dolor y va a traer sufrimiento, o sea, pero es una serie de acontecimientos que Dios está haciendo llenos de gracia entre su pueblo, pero usando gente. Y una de las cosas que dice María es, hágase conmigo conforme a tu palabra, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y el ser cristiano significa eso. Todos los días de tu vida decir, Señor, he aquí tu siervo. O sea, aquí tu esclavo. Y hágase conmigo como tú quieras. O sea, abrazo tu voluntad. Abrazo lo que tú tienes para mi vida. Y tú eres bueno y tú estás lleno de gracia y tú no te equivocas y nada se te pasa. Y entonces eso que ahora viene con el paquete, viene con todo. Y eso lo abrazo y lo tomo. Y el paquete que estaba recibiendo María incluía sufrimiento, incluía dolor, incluía no saber qué va a suceder ni cómo va a pasar, incluía persecución. Ellos tienen que salir huyendo de Herodes y tienen que esconderse en Egipto por un tiempo. Entonces la voluntad de Dios a veces y sus promesas a veces incluyen sufrimiento y dolor, pero es parte del crecimiento y es parte de caminar con Dios. Y ella dice, lo que venga, Señor, lo que tú tengas, tú no te equivocas, lo acepto y lo abrazo. Solamente tienes dos opciones en tu vida y al final toda tu vida se resume en eso. O vas a aceptar lo que Dios tiene para tu vida y abrazarlo y caminarlo con Él, o no lo vas a aceptar. Así, nada más dos opciones. Y María dice,
yo tomo la voluntad de Dios. Hágase contigo como tú quieres. Y entonces María sale y va, y es un dicho, ¿no? Que muchos cristianos dicen, la fe tiene pies. Entonces María escucha eso y María pone atención a la cadena de eventos que están sucediendo. Lo de María lo que le sucede y el anuncio de Gabriel no está por sí solo, sino es una cadena de eventos. Entonces primero el ángel Gabriel se le aparece a Zacarías. ¿Y qué pasa con le da una promesa y qué pasa con Zacarías? No cree y queda mudo. Y mudo por 9 meses, a diferencia de María, que María sí cree y dice, ok, hágase tu voluntad. No sé cómo, pero lo abrazo. Y a veces es eso, no sé lo que viene, no sé cómo se va a ver, a veces ni entiendo por qué, pero lo abrazo y lo tomo. Y entonces primero es Zacarías, y Zacarías le dice a Elizabeth, y Elizabeth se embaraza, ya tiene 6 meses de embarazo, y de pronto viene María con ella y la anunciación de María, y mira. Entonces va da prisa a la montaña, una ciudad de Judá, versículo 40, y entró en casa de Zacarías, papá de Juan el Bautista, esposa de Elizabeth, y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Tiene 6 meses este bebé. Y aquí no le llama feto, no le llama simplemente una célula es criatura. Y aquí la palabra criatura es bebé, que no importa si está en el vientre o fuera del vientre, es criatura, es bebé. Y eso es muy importante, porque hay ciertos lugares que una célula que concebida todavía no es un bebé a los 6 meses y puedes asesinarlo y matarlo y abortarlo. Y la Biblia dice, no, que aquí ya a los 6 meses el bebé ya es un bebé. Y no solamente un bebé, sino cuando se presenta María, que ya tiene a Jesús en su vientre. Entonces tienes a 2 mujeres embarazadas en el mismo lugar. Y María entra a la casa de Zacarías y saluda. Y lo que pasa con este bebé es que salta de alegría. Entonces, ¿quién más que una persona? Puede saltar de alegría. Y entonces tiene ya un bebé en el vientre. Fíjate cómo la Biblia nos puede enseñar que puede hasta tener discernimiento espiritual de enfrente de quién está. Y entonces este bebé salta de alegría y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Estas 2 cosas pasan al mismo tiempo. Entonces imagínate, Elizabeth, si ya tuviste un bebé en tu panza, ya sabes cómo es cuando saltan de alegría. Estás así y se empieza a mover y tú ya sabes, ahí viene la patada. ¿Dónde va a saltar Juan el Bautista en la panza de Elizabeth? No en el piso, en su costilla, ¿verdad? Y entonces estás así y al mismo tiempo ella siente, ¡ay, ay, 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 ay! Y está saltando de alegría el bebé, pero al mismo tiempo esta mujer está siendo llena del Espíritu Santo. Y ser llena del Espíritu Santo es ser controlada por Dios. Y siempre que vemos la llenura del Espíritu Santo aquí en Lucas y en Hechos, la llenura del Espíritu Santo los lleva a exaltar a Dios en su vida, a adorar a Dios y alabar a Dios. Y entonces, ¿te acuerdas cuando tu esposa estaba así y está, ¡ay, ay, ay! Y está embarazada, ¡ay, ay! Y tú bien sacatón, ¿qué pasó, mi amor? No, nada, se está moviendo, así. Pero está así enterrando el codo, la pobre mamá de un lado del otro pateando, y tienes a Juan el Bautista frente a Jesús. Ahora, si esto pasa, imagínate qué pasará cuando tú y yo estemos frente a Jesús. Y así, el gozo y la alegría que vamos a poder tener en nuestras vidas. Y entonces Elizabeth es llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres. Ahora, hay muchas mujeres en Israel, hay muchas mujeres en Judá, hay muchas mujeres en Galilea. ¿Por qué esta mujer, María, es bendita entre las mujeres? Porque Dios la escogió, la favoreció y dijo, ahí van a ser mi hijo, el Hijo de Dios. No hay otra razón. Y María lo sabe. Dios me favoreció. Y entonces bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Entonces es Jesús.
¿Por qué se me concede esto a mí y que la madre de mi Señor venga a mí? Entonces Elizabeth ya tiene este discernimiento. ¿Por qué? Porque Zacarías le dijo, este niño va a ser el precursor de Jesús, del Mesías. Y entonces cuando se aparece María y el niño salta, es llena del Espíritu, ella ya se da cuenta, ahí está el Mesías. Ahí está aquel que viene. Y la madre de mi Señor. Entonces Elizabeth sabe, mi Señor ya viene ahí. Está en el vientre de María. Venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿Y qué está haciendo Elizabeth con María? María viene así, 180 kilómetros, está analizando y está tratando de entender los acontecimientos, la anunciación, lo que va a suceder, cómo ella dice, ok, abrazo tu voluntad. Pero aún que María dice, abrazo tu voluntad, todavía no tiene más información, no sabe cómo va a ser. A veces así nos pasa a ti y a mí. Y entonces va con Elizabeth, porque Gabriel le dice, Elizabeth también. Entonces ella quiero ver eso. Quiero ver lo que Dios está haciendo. La serie de acontecimientos de gracia de Dios en mi vida y en la que los rodean. Y entonces viene con Elizabeth y la ve embarazada y dice, y Elizabeth le dice, en cuanto entraste, el bebé que tengo aquí brincó. Increíble. Y la está animando. Y son pláticas que no podemos tener con cualquiera, sino tienes dos mujeres que han recibido el favor de Dios y la gracia de Dios, y solamente entre ellas se pueden entender. Es hablar de la gracia de Dios entre nosotros. Por tanto, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Ahora no por María, por Jesús. Es por Jesús. Y bienaventurada la que creyó. Entonces, María es una mujer llena de fe. Y le creyó a Dios. Y aceptó su voluntad. Y abrazó lo que venía para su vida. Entonces, no como su esposo, Zacarías. Por incrédulo se quedó 9 meses mudo sin hablar. Entonces ve lo que puede hacer la incredulidad. Zacarías, una de las cosas que tenía que hacer después de entrar al templo y poner el incienso era salir y con su voz bendecir al pueblo. Y no solamente eso, sino decirles, ¿qué creen? Un ángel me dijo, voy a ser papá. Y no puede decir nada. No puede decir las buenas nuevas por su incredulidad. Pero le dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Veme a mí, veme. Yo no podía tener hijos, yo era estéril, mi esposo ya estaba chochando. Y de pronto, aquí estoy, mira. Y es eso, es una serie de acontecimientos de la gracia de Dios en la vida de la humanidad por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo. O sea, es el Espíritu Santo obrando en cada uno de ellos. Y versículo 46, entonces María dijo, ahora llena del Espíritu Santo también, porque una de las cosas que dice es lo que algunos le llaman el Magnificat, y de hecho Juan Sebastián Bach toma esta oración y la hace una canción. Y es magnífica, es de música clásica, dice Stalin, nada más me gusta el rock. Escúchala. O sea, escucha la melodía, escucha lo magnífico de esta canción, pero lo saca de esto, de una oración de María llena de la Biblia. O sea, una de las cosas que ella es animada por Elizabeth, es confirmada, mira, Elizabeth sí está embarazada, en cuanto entraste el bebé brincó de alegría porque tú tienes el Mesías, y entonces ella explota en una canción, en adoración a Dios, en una oración, y dice, engrandece mi alma al Señor. Cuando tú te paras atrás y empiezas a ver los acontecimientos de la gracia de Dios en tu vida, lo que te va a llevar es a engrandecer tu alma al Señor, engrandecer a Dios. Él ya es grande, No necesita que tú lo engrandezcas y lo ensalces, pero tu alma así explota en adoración a Dios y simplemente lo quieres engrandecer por lo que Él ha hecho. Entonces tienes que pasar más tiempo echándote un paso para atrás y ver cómo llegaste hasta este punto y cómo la gracia de Dios, así, y decir, abrazo tu voluntad, Señor. Y tu gracia que ha estado hasta hoy va a seguir conmigo.
A veces no sabes qué va a suceder y qué viene por delante, pero abraza. He estado platicando con gente que tiene cáncer. Y sí, es muy duro y muy doloroso y no sabes qué va a pasar, no entiendes, pero ¿qué puedes hacer? Señor, he aquí tu siervo, he aquí tu sierva. Entonces abrazo tu voluntad, lléname de tu gracia. Quiero ser favorecido con tu favor. Y entonces su gracia es suficiente para tu vida. Y entonces puedes caminar de eso con el Señor, como María y como Zacarías y como Elizabeth. Tienes que saber algo. Antes de esto hubo 400 años de silencio. Entre el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, 400 años de silencio. Y de pronto el arcángel Gabriel habla. Y de pronto Zacarías habla. Y de pronto Elizabeth habla. Y de pronto María habla. Y están profetizando. ¿Y de qué están hablando? De la esperanza. ¿De qué? De Jesús. Eso. Entonces, en todo esto hay mucha esperanza. Y entonces engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Quién necesita un Salvador? Alguien que es pecador. ¿Y qué está diciendo María? Soy pecadora. Por eso es María para nosotros es un ejemplo de humildad. Está diciendo, soy pecadora y necesito un Salvador. Igual que tú y que yo. Es la historia de la humanidad. Por eso esa idea, ¿no? Esa teología de María siempre virgen y siempre inmaculada, sin pecado y sin mancha, no es bíblico. O sea, María, ella misma dice eso. Mi alma se regocija en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, de su esclava. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Y sí es cierto. Es una mujer favorecida por Dios, que ella recibe la gracia de Dios para ella porque la necesita. Entonces, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, incluyendo la nuestra, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Fíjate que no dice, porque ha hecho grandes cosas el poderoso, dice, porque me ha hecho a mí grandes cosas el poderoso. Y María está diciendo eso, yo necesitaba grandes cosas en mi vida. Y Dios es la fuente de la gracia que yo recibo, Dios es la fuente de mi poder. Por eso cuando hay gente que se acerca a María, ¿no? Y mucho en el contexto de México, para que María te haga un milagrito, digo, no, en María no está el poder, ella recibió el poder de Dios. Para ella. Ella recibió la gracia de Dios para ella. O sea, yo digo, y así miles de mexicanos el 12 de diciembre pidiéndole un favorcito a María. Y yo me imagino a María, o sea, mi hijo, por ahí no va la cosa. O sea, no. Tienen que leer, o sea, simplemente leer esta oración abre mucho tus ojos. Porque me ha hecho grandes cosas. Y tú y yo podemos decir eso, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Y entonces puedes ver así la cadena de actos de gracia y de su poder en tu vida hasta hoy. Y si ya ha hecho eso en tu vida, Él va a seguirlo haciendo. No dudes. Y María era una mujer que no dudaba en estas cosas. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su misericordia, que María la necesitaba, es de generación en generación a los que le temen, como ella era una mujer que temía a Dios. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos, exaltó a los humildes y a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió, está hablando de Dios. Eso es una de las cosas que hace Dios. Socorrió a Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, del cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, ella está regresándonos. Abraham, Isaac, Jacob, la promesa de Dios. En tu simiente serán benditas, no nada más el pueblo de Dios, sino todas las naciones. Y el Mesías iba a venir de ahí, no para Israel solamente, sino para toda la humanidad. Y entonces tienes a Abraham y la promesa pasa a Abraham, a Jacob, a Isaac. Isaac lucha con Dios y se convierte en Israel. ¿Y qué es lo que sucede? Si te das cuenta, mucho es la historia, o sea, todo está apuntando a Jesús.
porque el pueblo de Dios en el Éxodo sale de Egipto y Jesús sale de Egipto también. Y el pueblo de Dios es bautizado en el río Jordán, en el río del mar para cruzar hacia la tierra prometida, y Jesús es bautizado en el Jordán. Y el pueblo de Dios es llevado 40 años en el desierto y Jesús es pasado por el desierto por 40 días. Y Jesús escoge a 12 y son 12 las tribus de Israel. Y Jesús va a la cruz para darles nuevos cielos y nueva tierra, una promesa. Y Dios los pasa y los mete a la tierra prometida. O sea, puedes ver la unión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y eso es lo que está haciendo María. Ahora es una oración llena de Biblia, Entonces era una mujer que era una mujer llena de fe, era una mujer llena de humildad, era una mujer llena de amor por Dios, pero era una mujer llena de la Biblia. Y tú tienes que buscar ser eso en tu vida. Una mujer llena de la palabra de Dios. Y versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses. Entonces, Elizabeth tiene 6 meses, se queda 3 meses, son 9 meses, nace Juan el Bautista, y cuando nace se regresa a su casa. Ahora, son 3 meses que María ya está embarazada, y que cuando regresa a su casa no regresa con José, porque todavía están comprometidos, todavía no viven juntos, pero ya está embarazada, y a los 3 meses ya se ve la pancita, ¿verdad? Y ella está y entonces cuando llega con José, y María le cuenta, José tiene que decidir, ¿le creo a Dios? O digo, no, mira, quién sabe con quién estuviste estos 3 meses. O sea, no. ¿Y qué decide José? Proteger a su mujer. Y no sabe José no sabe las implicaciones y todo lo que va a suceder, pero ahí está, ves la cadena de actos de la gracia de Dios en la vida de todos ellos. Versículo 57. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Con esto Dios está diciendo, ahí está, promesa cumplida. Yo lo dije a Zacarías y lo que yo digo lo cumplo. ¿Qué te ha dicho Dios? Él lo va a cumplir. Entonces no dudes en eso. Versículo 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Como le dijo el arcángel Gabriel a Zacarías, este bebé va a traer mucho gozo. Versículo 59, y aconteció que en el 8º día vinieron para circuncidar al niño, ¿quiénes? Los sacerdotes. Era lo que decía la Biblia, al 8º día los niños tienen que ser circuncidados, y era la señal del pacto de Dios para el pueblo de Dios. Hoy no tenemos esa señal. Hoy la señal de que somos pueblo de Dios somos llenos del Espíritu Santo. Esa es nuestra marca, somos sellados por Él. Y es el bautismo, esa es la marca pública de que hemos decidido seguir a Jesús y somos hijos de Dios. Y cuando tomamos la cena del Señor como la iglesia, esas es las nuevas marcas del cristiano nacido de nuevo. Y entonces mandan a traer a los sacerdotes, van a circuncidar a Juan el Bautista, y le llamaban como el nombre de su padre, Zacarías. Ahora, no preguntan, o sea, simplemente, era la tradición, ¿cómo le...? Y en México es mucho eso. O sea, a mí me dicen, ¿por qué te llamas Neftalí? Y yo digo, es que mi papá se llama Neftalí. Y el papá de mi papá se llama Neftalí. Y el papá de mi papá, o sea, mi abuelo, mi bisabuelo y mi bisabuelo son Neftalí. Yo soy Neftalí IV. Y entonces, ¿y cómo se llama tu hijo? No, pues ya no le puse Neftalí. Hoy cumple 17 años. Y entonces estoy con mi esposa cuando vamos allá, no, pues es hombre, ¿cómo le vamos a poner a mi papá? No, Neftalí, es la tradición. Y una de las cosas que hace la Biblia es que hace que ya no sigas las tradiciones. Eres libre de eso. Y entonces ahí está, ya no se llama Neftalí. Pero te puedes dar cuenta que quiero más a mi esposa que a mi papá, ¿verdad? Ahí está, con eso. Pero entonces la tradición es, ¿cómo se llama el papá? Vamos a ponerle al papá como el hijo, se va a llamar Zacarías. Y los sacerdotes, no, pues se va a llamar Zacarías. Versículo 60, pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Y Juan significa el fiel de Dios. O es Yohanan, que también significa favorecido de Jehová. Me gusta ese, es favorecido. ¿Te das cuenta? Todos estos hombres y mujeres son favorecidos por Dios.
Si tú estás aquí, tienes a Jesús, has sido favorecido por Dios. O sea, su favor está para con tu vida. Y entonces Elizabeth dice, no, pues se va a llamar Juan. Juan es su nombre. Versículo 61, y le dijeron, ¿por qué? Y yo, pues, ¿qué metiches? ¿Qué les importa? O sea, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con este nombre? Y entonces preguntaron por señales a su padre. Ahora, cuando leas tu Biblia, léela cuidadosamente, porque está Zacarías y Zacarías no puede hablar. Y los sacerdotes están así, bueno, vamos a preguntarle al papá. O sea, no puede hablar, pero sí puede oír. O sea, seguramente este cuate por 9 meses todo el mundo está, ay, no, dime, no pasa nada, no escucha. Y, o sea, y sí escucha. Lo que no puede es mudo. Y seguramente por 9 meses ya estaba harto de estas cosas, pero ojo, por eso no seas incrédulo. Ahora, Dios le va a dar una segunda oportunidad a Zacarías para creer. Y si tú has sido así en tu vida, Dios te da una segunda oportunidad siempre para creer. ¿Y a qué viene? Entonces van y le están preguntando con señas a Zacarías cómo se va a llamar, cómo le quería llamar. Versículo 63, y pidiendo una tablilla, hoy no sería una tablilla, sería un iPad. A ver, escríbenos ahí, como con tu dedo. Pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre. ¿Por qué? Nadie se llama así, porque Dios le puso así. Y entonces, ¿qué está haciendo Zacarías? Así como María, abrazando la voluntad de Dios. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Y al momento fue abierta su boca, suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Lo primero que hace es le habla a Dios. Lo primero, después de 9 meses sin poder hablar. Ahora, acuérdate, él se quedó en pausa. Él estaba en el templo 9 meses antes, estaba con el incienso, tiene que salir y ¿qué tiene que ser? Bendecir al pueblo y a Dios. Y Dios lo deja, no vas a hablar. Y lo primero que hace cuando habla, hace eso. Entonces Dios como que le quita la pausa y dice, ok, ya, habla. Y a veces tenemos momentos así de incredulidad en nuestra vida que como que pausa. Y Dios te da una segunda oportunidad, quita la pausa y puedes seguir hablando y alabando a Dios en tu vida. Entonces ya quita la pausa y síguele. Camina con Dios. Y entonces él habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Ahora ahí está, los 4. Gabriel hablando de Jesús. Zacarías hablando de Jesús. María hablando de Jesús. Y Elizabeth hablando de Jesús. Después de 400 años sin profecía, profecía tras profecía tras profecía, y no solamente eso, sino el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Versículo 67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu, está lleno del Espíritu Santo. Entonces es la serie de acontecimientos del Espíritu Santo. Y tú puedes echarte para atrás y ver eso en tu vida. La gracia de Dios derramada en tu vida, en tu familia y en todos los acontecimientos, y ves la mano de Dios en eso. Y entonces Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces él era sacerdote y por un momento se vuelve profeta de Dios, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel. Entonces, así como María en el latín hace la Magnificat, Zacarías se llama la Benedictus, que es la bendición a Dios. Y entonces dice, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo como nunca lo había hecho antes. Va a visitar a su pueblo en carne, hueso y sangre. Dios se encarnó. Eso es el Evangelio. Entonces ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador. El nombre Jesús significa Salvador.
En la casa de David, su siervo, el Mesías tenía que venir para cumplir las profecías del Antiguo Testamento, de la casa de David, del linaje de Judá, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Fíjate esto, santos profetas es plural, pero boca es singular. Aquí puedes entender las profecías, o sea, los profetas del Antiguo Testamento. Todos ellos, varios profetas, pero una sola boca. Era la boca de Dios. Entonces, todo lo que ves en el Antiguo Testamento, las profecías, Isaías, Jeremías y todo, son varios profetas, diferentes nombres, diferentes profesiones, diferentes contextos, diferentes sentimientos, diferente manera, diferente época, diferente región, pero todos siendo la boca de Dios. Eso es la profecía bíblica. Y entonces, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros, está hablando de Jesús, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, y juramento que hizo con Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirviéramos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. La única manera que tú y yo podamos servir a Dios es Jesús. No podemos servir a Dios si no es por medio de Jesús. No podemos tener santidad y justicia si no es por medio de Jesús. No podemos estar delante de Dios si no es por medio de Jesús. Y para poderle servir todos los días, necesitábamos a Jesús y poder permanecer en Él. Y entonces Zacarías va a hablar de Juan el Bautista, versículo 76. Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ahora, un problemita con eso. ¿Qué le suceden a todos los profetas? Mueren y los apedrean. Y Zacarías está diciendo, este niño, mi hijo, ha nacido para ser profeta. ¿Y qué implica eso? Dolor y sufrimiento. ¿Y qué hace Zacarías? Abrazo eso. Igual que María. Porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ese fue el ministerio de Juan el Bautista. ¿Y cómo terminó? Le cortaron la cabeza. Pero yo un día leí un librito, así, súper chiquito, de Juan el Bautista. Y me encantó cómo termina, porque entonces dice que Juan el Bautista está enfrente de quien le va a cortar la cabeza. Y entonces así le cortan la cabeza, Juan el Bautista cierra los ojos y los abre y está frente de su primo, Jesús. Entonces la vida y la historia de Juan el Bautista no terminó en una bandeja. Terminó frente a Jesús, su Salvador. Qué esperanza, ¿verdad? Ahora chécate. ¿Alguna vez como que te ha puesto nervioso qué va a pasar con tus hijos? ¿Y qué va a ser de sus vidas? Y así. Y, o sea, Zacarías y Elizabeth ya son grandes. O sea, posiblemente no van a ver a sus no van a ver a su único hijo profetizar y ser profeta y bautizar a gente, no. Y cuando pasa esto, o sea, es 30 años después, cuando empieza el ministerio de Jesús y Juan el Bautista empieza unos meses antes a bautizar a la gente y a preparar el camino. Ya no sale Elizabeth, Zacarías ya murieron. Pero ¿qué hace Zacarías y Elizabeth? Confían en Dios. Que Dios tiene una historia y un propósito para su hijo. Entonces, otra vez, abrazan la voluntad de Dios para su hijo. Y entonces, versículo 77, para dar conocimiento de salvación al pueblo. Eso es lo que iba a hacer Juan el Bautista, anunciar acerca de Jesús, perdón de sus pecados. ¿Qué hace Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Si tú hoy estás en tinieblas y en sombra de muerte, necesitas a Jesús en tu vida. Él es la luz. Para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía. Está hablando de Juan el Bautista. El niño crecía. Y se fortalecía en espíritu.
y estuvo en lugares desiertos. Entonces sí, ser usado por Dios necesita un proceso en tu vida y necesitas crecer en el Señor. ¿Y no te acuerdas cuando así tenías por ahí de 11, 12 años y le decías a tu mamá, mamá, es que me duelen muchísimo las piernas y los pies? ¿Y qué te decía tu mamá? Sí, es normal, ¿estás qué? Diciendo. No hay nada que hacer. Y crecer duele. Y crecer en el Señor duele. Pero es inevitable, tienes que crecer en Él. Y entonces Juan el Bautista estaba creciendo y se estaba fortaleciendo en espíritu. Y tú y yo necesitamos eso, fortalecernos en el espíritu. Y dice, y estuvo en lugares desiertos. Juan era un hombre solitario. Y a veces seguir a Dios es muy solitario. Hay gente que no te va a entender. O sea, ¿con quién hablas acerca de los acontecimientos y el favor de la gracia de Dios en tu vida? A veces nadie te va a entender. Y fíjate, en lugares desiertos, y Jesús estuvo en lugar desierto, el pueblo de Israel estuvo en lugar desierto, y para ser usado por Dios, a veces tienes que pasar esos lugares desiertos en tu vida, y ahí crecer, y ahí ser fortalecido para después ser usado por Dios. Entonces no huyas de esos lugares. No, o sea, el cristiano no puede exentar el desierto. Tiene que pasar por esos lugares desiertos. Entonces el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación en Israel. Y su manifestación en Israel era apuntar y hablar de Jesús a los demás. Eso era. ¿Qué historia? Entonces hoy haz un alto en tu vida. Da un paso atrás y ve la cadena de acontecimientos de la gracia de Dios en tu vida. Ve su favor derramado, ve su fidelidad en tu vida. Y pon toda tu fe en Él y cree en Jesús, cree en Dios y ve, cómo el Espíritu Santo ha venido obrando y seguirá obrando y ten confianza. No iba a ser fácil para María, no iba a ser fácil para Elizabeth y Zacarías tener un hijo como Juan. Y ya, Ana, la mamá de Samuel, lo tiene que llevar con Elí al templo y ahí lo deja y lo ve una vez al año. Tremendo. Pero se convierte en un gran profeta del Señor. Y a veces así tú y yo tenemos que a nuestros hijos, Señor, aquí está. Tú sabes. Y simplemente ver cómo el Espíritu Santo obra y ver la cadena de acontecimientos de la gracia de Dios en tu vida, en la de tu matrimonio y en la de tus hijos. Y confiar en Él. Es una confianza extrema en el Señor. ¿Oramos? Y Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos invitas una vez a confiar en ti y a poner toda nuestra esperanza en ti y en tu Hijo Jesús y en tu Espíritu. Tú no te equivocas, nada se te pasa. Tus promesas serán cumplidas todas. Tú eres bueno, eres santo, eres todopoderoso. Tu mano está extendida para con los quien te temen y te aman. Y nosotros estamos aquí, Señor, porque te tememos y te amamos y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Y te damos gracias por todos estos ejemplos de fe, de humildad y de amor a ti. Señor, he aquí tus siervos y tus siervas. Haz con nosotros, Señor, como tú quieras. Abrazamos hoy tu voluntad. Lo que hayas decidido para nosotros está bien. No rehuimos a eso, Señor, sino lo aceptamos. Hoy aceptamos eso. Y caminamos contigo. Porque sabemos que si caminamos contigo, tú harás tu obra en medio de eso. Porque tú eres fiel. Y tu mano extendida, Señor, y poderosa estará con nosotros. Y te amamos, Señor. Y te lo pedimos y te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén.